extraño a México. Podría ser, me gustaría vivir en México. Cuando fui primera vez a México no me gustaba tanto abrazo y beso. Especialmente beso como arriba, abajo, al centro y para adentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Sandial y hoy estamos en el barrio chino para que se den una vueltita por acá cuando vengan, que van a abrir fronteras. ¡Yay! Y hoy estamos con Tomo. ¡Hola, Tomo! ¿Cómo estás? Me llamo Tomo, de tomar. ¿De tomar? Sí. ¿Por qué hablas español tan bien? Porque estuve en México por 1 año y 4 meses. Pero fueron los suficientes para que te supieras todos los albures habidos y por haber. Todavía estoy mejorando. No hablo muy bien. Es que hablas mejor que yo. No. Bueno, ya Tomo la conocí. Bueno, fuimos a comer en un restaurante, ¿no? Que exactamente vamos a ir a comer hoy Sí. también. Ahí nos vimos por primera vez. Antes, pues en redes sociales nos conocimos. Sí. Y me sorprendió de que, bueno, habla súper bien español y que habla palabras que ni yo conozco. ¿En México a dónde fuiste? Muchas partes. La mayor parte de estancia en México estuve en Ciudad de México. Su buen español mexicano. Bueno, hablas español de España. También, porque ¿verdad? por mi trabajo necesito ir a veces a España. A veces me confundo. Nande, anospengo, benkyou hajimeta desu ka? Me gusta mucho cultura latina. Al principio me gusta mucho el fútbol. Y tenía un futbolista favorita que es de España. Por eso quería escribirle una carta, fandeta, se llama Fernando Torres. Oh, ¿Conoces? No. Es un poco. Estaba viendo revista y lo vi y después lo vi jugando y me gustó. Pero quería escribirle una carta, pero después no he estudiado nada de español. Y cuando entré a la universidad empecé a estudiar un poco de español, pero no pude, no pasé el examen. ¡Una ayuda! Y por eso ya dejé de estudiar en la universidad y decidí viajar. Sí, pero terminé la carrera. Guatemala primero. ¿Por qué Guatemala? Porque es más barato. Quería aprender español real, así que fui. Y la razón que decidí Guatemala es porque es más barato que España y hay una escuela para japonés para aprender Mira, español. qué bien. Sí. ¿Ves? A que los que quieran aprender japonés se vengan a Japón a aprender más fácil, ¿no? Sí, O sea, es más fácil ir al lugar que estudiar en libros. Sí. Ahora estamos en Yokohama, parte barrio chino, y aquí podemos pasear y hay muchos restaurantes comida china y podemos probar shorompo, es como manju que tiene mucho caldo y está muy rico? deliciosa. ¿Ese no es el shampoo? shorompo. Este sí, ¿verdad? Ok. Sí. はい。できたら40万でします。はいありがとうございます。 Oh. También tenemos cervezas de China, por donde quieren venir a probar. Fuiste a Guatemala. Sí. ¿Y qué pasó allá en Guatemala? Estudié 3 meses allá en Guatemala y después tenía 2 meses más como tiempo libre. Así que viajé cerca de Guatemala, fui a Panamá, Costa Rica, Cuba y México. Y ese momento me encantó México y ese momento tenía ganas de regresar a México. ¿Qué fue lo que te enganchó de México? Comida y la gente. Yo sé que las culturas son muy diferentes, pero ¿qué es lo que te gusta de México que no hay en Japón? Difícil, muy diferente, pero pienso que amigos son reales. De corazón puedo decir cosas. Y en Japón hay honne y tatemae, pero México creo que no hay. O hay, pero no tanto. Ajá, no tanto, sí. Bueno, lo que hay que decir es que aquí hay me conoce en Japón una frase de que primero, hacer amigos es un poquito más difícil, ¿no? Porque conoces a una persona y para que se abra a ti, lleva inclusive hasta años. ¡Apenas! ¡Oh! Yeah. Miren qué rico. ¡Qué rico! ¡Arigatou gozaimasu! ¿Cómo?
Oh, vean, se le sale el juguito bien rico. Es que está bien caliente. Eso nos estamos quemando, yo me estoy quemando la mano. Estoy haciendo desmadre, ¿verdad? Desmadre. Ah, está caliente, caliente. Está caliente. ¿Te gusta el chile? ¿Este pica? ¿Picó mucho? Un poquito. Poquito. Tiene un muy buen sabor a chile. Está rico. Oh, vean. Aquí se come todo de bocado, ¿eh? Ustedes, por supuesto, pueden comerlo a mordidas, pero por lo general en Japón se comen todo de bocado. O sea, pongo la boca también. No, en japonés taparse la boca cuando estás comiendo. ¿Por qué? No sé, pero en México no. La verdad que sí. Me gustó más el que picaba. Tenía un poquito más de saborcito. Y fuiste a México y te gustó la gente y comida. los amigos, que es más fácil hacer amigos allá. Sí. Como les comentaba que aquí es más difícil porque abrirse es un poco diferente. O sea, cuando haces amigos japoneses son muy buenos amigos japoneses, que inclusive ellos darían la vida por ti. Pero para llegar a ese grado de confianza, pues lleva un poco de tiempo, más que en México. Entonces hay que tener paciencia. Pero los japoneses también son muy buenas personas y también son muy buenos amigos. Pero falta tiempo. Hay que tener tiempo y paciencia, ¿verdad? Sí. ¿Estuviste cuánto tiempo en México? Ese momento, solo 2 semanas. Estuve solo Ciudad de México y fui a Teotihuacán. Fuiste sola. ¿No tenías miedo de ir? No sé, por ejemplo, es un viaje muy largo por meses. ¿No tenías miedo? Ese momento fui con mi hermano mexicano. ¿Cómo que tu hermano mexicano? Ay, ¿quién es tu hermano mexicano? Tengo un amigo que se llama Cristian y es de México y vive cerca del aeropuerto. Considero como hola hermano. Cristian, saludos a Cristian. Lo conocí cuando fui primera vez a México por mi amiga japonesa que estudió español. Ella me lo presentó. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? Estudiando, creo que solo cuando estuve en México, 1 año y 4 meses. Cuando fui a Guatemala, sí, volví otra vez hace como 3 años. 1 año, 4 meses. ¿Qué haces en México? Estaba entrenando, correr, abdominal, ¿Haces? un poco de deportista, por eso fui a Toluca para entrenar. Por eso todos los días me levanté como a las 4 o 5 de la mañana y fui a entrenar, corrí, bosque y después regresé y por la tarde fui a la escuela para estudiar un poco de español. Solo 4 meses, pero sí. Y se aprendiste muy bien. No, Sí. me enseñaron mis amigos de calle y en la calle. en la calle. En la calle. Hace 3 años fui a México. Sí. Y estuve 1 año por programa de intercambio. Se llama Nichiboku y embajada. Cada año envían los estudiantes y los que quieren ir a México y se van y otro año tal vez vienen. Por eso fui 1 año y después regresé y quería volver a México. Por eso con mi dinero fui otra vez a México y 4 meses. Por eso 1 año y 4 meses. Más o menos cuando empezó la situación de pinche COVID, sí, regresé a Japón. Tiene que ponerle pip. Pi. Lo pongo ahí. Con Tomo siempre necesito pi. Ahora tiene que censurar todo con Tomo. Sí. Después de eso ya no has ido a México. No, Y ahora quieres ir otra vez quiero a México. ir. De hecho, quería ir Adiós. el mes de octubre o noviembre. Para lo del Día de Muertos. Sí, quiero quiero ir. a Oaxaca. Quiero ir, Yo pero también no quiero ir. puedo, creo. Por el trabajo. Por el pinche. Ni Ni modo. Ni modo. ¿Qué dicen tus padres? Porque te gusta el español y te gusta México. Mi familia no me dice nada. De hecho, mi mamá le encanta viajar, por eso conoce más países que yo. ¿Gustaría algún día vivir
en México o solamente ir de paseo a México? Podría ser. Me gustaría vivir en México. Quiero comer muchos tacos, quiero pasear y bailar. ¡Ah, sí es cierto! Bailar. Oye, bailas bachata. ¡Ay, muy bien! Sí, yo me sorprendí. En Japón tomé algunas clases, pero antes de eso, cuando fui a México, empecé a bailar. Oh, y bailas súper bien. Nada más que hoy no tenemos acompañante de baile, pero le vamos a poner un pedazo del video de la vez pasada para que te vean bailando un poquito. ¡Qué bien baila! ¿Hace calor? ¿Hace calor? Ese baile ya hizo función. ¿Qué pensaste la primera vez que lo bailaste? Pensé, es el baile como sensual y sexy, pero no sé. ¿No te da un poquito de pena? Sí, un poco sí. Sí, porque hay mucho contacto físico, ¿no? Sí. Y en Japón no hay costumbre de contacto físico. No. También cuando te dieron un abrazo y un beso en México y que aquí en Japón no se daban, ¿qué pensaste? Cuando fui primera vez a México no me gustaba tanto abrazo y beso, especialmente beso como solo no entre novios, ¿no? Ajá. Cosas de entre novios en Japón, por eso me da un poco de así, pero después como cuando regresé a Japón ya como extrañaba mucho ese cariñoso y ¿Crees en la lectura de manos? Es que acabamos de pasar un puesto de lectura de mano. a veces sí, como lo que es bueno, yo confío, yo Ajá, creo, pero si me dice algo malo, no creo. No te crees. Estamos buscando unos raspados, pero no sabemos dónde. Bien, ahí también leen la mano. Solamente yo creo que es en chino y en japonés, no creo que lo lean en español. ¡Ah, los encontramos! ¡Ay, qué rico se ven! ¡Ay, qué rico se ven! Aquí están haciendo alas. Esas cosas que también buenas, ya las probamos. Hay que hacerla cola. ¿Hay algunas palabras en español de España con español de México que hayas tenido algún conflicto? Sí, siempre me dice como, vamos a coger taxi. ¿Qué? Me dio un poco de, ¿vamos a coger? Con el taxista. Sí, qué pedo, pero ¿Qué pedo? sí, hablan diferente. Hablan diferente. Por eso a veces como me da risa. Creo que sé más palabras mexicanas que ¿Hay algunas otras palabras que te sepas? Pásame esa chingadera. Sabes muchos albures. A huevo. De hecho, tu Instagram se llama A Huevo, ¿no? Me da hueva. ¡Ah, me da hueva! Mira, huevos de colores. Huevos de colores, hablando de huevos. ¡Ay, qué rico se ve! Huevos fritos. Ahora puedes decir huevos sin pensar otra cosa. Todas esas palabras y albures te lo enseñaron en México. ¿Sí? Sacas palabras que yo no sé. Una pregunta. Sí. ¿Te quedaste el recibo? ¿Cuál recibo? Está. ¡Entiendo! No, espérate, espérate, ¿qué? No, espérate, ¿qué? ¿Me quedé el recibo? No. ¿Cuál recibo me dijiste? Sí, ¿cuál recibo? Sí. Está. ¿Cuál recibo? No entiendo. Ay, díganme quién le entendió porque yo no lo entendí hasta la cuarta vez. Va a pedir en español, a ver si te entienden. ¿Te digo? Sí, ¿En español? En español. Fresa. No sé fresa, pero sí, pido No eres de cosas fresa, fresas. pero nos gusta. Una de fresa y... Sí, una. Y otra de fresa. Sí. Ah, ya que está. Oh, sí podemos hablar en español sin problema. Sí podemos. Ah, ¿podemos señalar? Sí, podemos señalar. Así es. Una y una. Una y una. Gracias. Gracias. ¡Wow! ¡Vean esto! ¿Qué onda con esto? Vean. Tararirari. Otro lado. Tarari blanco. Gracias. Ah, foto. Foto. Ahí está, vean, ¿sí ven? Ven aquí. Y la tapioca hasta vean, en el barrio chino. Este es un raspadito y la tapioca. Algodones. No. Es que este no es raspado. Bueno, sí es raspado. Pero es como de leche. Con leche. Está rico.
Luego con la fresa lo juntas. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay, se cae! ¡Ah, no! ¡Qué rico! No, así se lo recomiendo. Costó 600 yenes y costó 540 yenes por ahí. Ay, la abrió. Ahora que estás en Japón, ya conociste la comunidad mexicana. ¿Qué piensas de ellos? ¿O cómo los conociste también? ¿Cuál grupo? Te conocí primero. Y a Patty. Ese día. Ah, no. Sí. ¿En persona? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que conocías a otras personas. No, solo que yo estaba haciendo Clubhouse. Clubhouse conocí a Frank. Y Frank me invitó al grupo. Por eso ese día fui primera vez a la fiesta. Ah, ahí a donde vamos a ir ahorita. Estoy muy feliz. Es que creo que ella ya conoce todos los taquerías de aquí de Japón. Me dan mucho los tacos, ¿verdad? Sí, me encanta. Por eso hoy vamos a retomar tacos. Además está muy cerquita a donde vamos a ir, se llama Aztecas, está muy cerquita de aquí del barrio chino. Es caminando aquí, ¿cuántos serán? 8 minutos caminando, yo ¿Ah, creo. sí? Creo que ¿Tan sí. cerca? Está cerquita, yo creo que sí. Yo les recomiendo ir a Kamakura, regresar a Yokohama, porque Kamakura cierra a las 5. Para visitar aquí el barrio chino, luego si quieren los tacos, ir a los tacos, y luego ya irse a lo que es Yokohama, donde está la rueda y todo lo demás, ¿verdad? Estamos en otra de las puertas, es una puerta pequeñita, ves que vean ese carro de ahí. Está chido. Pero ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a... A que nos lea la mano, vamos a ver qué nos dicen. Aquí paseándonos encontramos en promoción la lectura de mano a 500 yenes, por lo general está a 1000 yenes, así que pues vamos a aprovechar. Porque también es una de las cosas que puedes hacer aquí en el barrio chino, ¿no? Vamos a ver qué tal, si le atinan o no le atinan. Sí. ¿Qué sobo? ¿Qué sobo? Espérame, ¿qué sobo? No entiendo. No entiendo. Necesitas darme clases de español. ¿Qué sobo? Espérate, no entiendo. En serio no entiendo. ¿Pero qué sobo? No entiendo qué sobo. ¿Qué? No entiendo. Oye, hay que investigar en internet qué somos. Vamos a leernos la mano. No podemos grabar adentro, así que, bueno, lo que te voy a decir, solo foto. Una lectura de manos después. ¿Qué tal estuvo? Bien, me sorprendí. Sí, sabe cómo soy. Aunque solo vio mi mano y ¿por qué? Dijo que nada más te bañabas con regadera. Sí, como me preguntó que ha bañado en ojuro porque dice que mi narizo, Sí, hígado, ajá. está un poco frío y por eso debe de cuidar más como agua Agua caliente. caliente. Es la primera japonesa que conozco que no se baña en la tina. Sí, siempre ducha y suficiente, Ah. pero me dijo que no Que debo no, que bañarme debes bañarte. con agua, Sí. agua caliente. También dijo que eras buena para saber si era la gente buena o mala. ¿Yo qué soy? ¿A mí cómo me viste la primera vez que me viste? Sí, me gusta como muy alegre y por eso yo pienso que eres buena gente, buena vibra. Entonces sí latino que te dijo eso. Mis saberitos, no me acuerdo muy bien. Además se me olvidó preguntarle, ¿no? Que si puedo casarme o no. Era lo que íbamos. Sí. Íbamos a preguntar. Sí, abra y no pude preguntar nada. Esta es la mano izquierda y esta es la mano derecha. Si alguien sabe si ya se va a casar, pónganos en los comentarios porque nos interesa saber. Y bueno, por supuesto, ya comimos mucho, pero hacía hambre, así que vámonos a los tacos. ¡Yeah! ¡Vámonos a los
los tacos. Listo, ya llegamos, ahí está. ¿Esto, verdad? Sí, aquí está. Sí, llegamos. Llegamos. Adelante. Listo, llegamos. Llegamos. Bravo. Unos tacos de carnitas y unos Sí. del pastor. ¿Sí? Sí, merate, chocolate. Una orden de carnitas, otra orden de pastor, dos brus. Salud. ¿Cómo se dice? ¿Arriba? Arriba, abajo, Abajo, al centro y para adentro. Está muy rico. ¿Qué es eso? Cuaderno de albur y cuaderno de palabras mexicanas. Últimamente, es el de... ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, es tuyo! ¡Es tu letra! Sí. ¡Ah, oblígame, perro! ¡Ah! Sí, mi Oye, favorita. vamos a hacer una taquería juntas que se llame Sí, Oblígame, perro. Oblígame, perro. ¿Verdad? Ah, y lo dice, meme para decirle a alguien que no vas a hacer algo o que no quieres hacerlo. Cruz, chico que te gusta y puede ser tu amigo, pero jamás tu novio. ¡Ay, tienes cruz! No, tengo ganados. ¿Tienes Ganados. ganados? Ganados, pero no, me equivoqué. Bueno, ¿te gusta el churro? ¿Te gusta el churro, el chile, el chorizo, el plátano chicha? Déjame, saco copia. Cuando aprendiste los albures, ¿era muy difícil entenderlo? Sí. Porque Siempre me decían mis amigos mexicanos, ¿te gusta el chile? Y no sabía cómo responder y sí, y ja, 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 y por eso. Y después empecé a aprender un poco. Lo siento mucho por andar viendo los albures. He tirado el agua que me acaban de traer. Lo siento mucho, lo siento mucho. Ahora seguimos leyendo los albures. Adelante, caminante. Vamos a ver qué tal están los tacos. ¡Yeah! Eso. Este limoncito. Ricos. Yeah. ¿Salsa pica la salsa? Pero hay buena música. Aquí siempre va a haber buena música que te pone a bailar. Ah, mira, aquí tengo la cabeza azteca. Está verde y salsita. Bueno, voy a poner primero la verde. Está apasionado, es loco porque vuelve a decir porque te ama. ¿Quieres ver gotitas? Un churro. Yo no me la sabía. Te dicen esas cosas groseras. Me albureaste. ¿Quieres obo? ¿Obo? Te dije, ¿no? Ah, sí, huele a obo, dijiste. A ver, dice, ¿quieres obo? Sobra. Sopla. ¿Quieres que sopláis? No, pero sí vas a entender qué es obo. Ya lo leí, pero no entendí. Explicar. ¿En japonés? ¿En japonés? No. Ah, no es japonés. No. ¿Te gusta el pájaro? ¿Quién te dice estas cosas, Dios mío? Ahí dice que es obo. Dice, en México tenemos algo que llamamos albur, un juego de palabras, huele a obot. Es si tú preguntas qué es obo, sonará como si dijeras que es obo. Ah, ellos te van a decir esta, haciendo ilusión a la... ¡Ah! Groseros. Son unos groseros. Ya me dio risa porque me tomé el tequila, si no, no me daría gracia. Groseros. ¿Te gusta el pájaro? Te pregunté primero. Agárrame la mano. ¿Los cachetes mejor? ¿Cómo que los cachetes mejor? ¿Los cachetes? ¿Cachetes? Sí. Yo no entiendo nada. Y son muchas hojas. ¡Ay, te quedaste el recibo! ¿Te quedaste el recibo? Ese que me dijiste, ¿no? No, la muestra. ¿Cómo hace la cruda? Sigo sin entender lo que quería hacer. Pedo, peda. ¿Qué es pedo y qué es peda? Peda está muy borracho. Pedo está muy borracho. Ah, ¿qué pasó? Tengo un problema. ¿Qué pedo? Ah, ¿qué pedo? Ah. Me hicieron un amarre. Oye, son muchas hojas. Oye, has estudiado un montón. Mira, casi la mitad del cuaderno. La mitad del cuaderno. Bueno, los que sepan más albures, que te los anoten en los comentarios para que llenes tu cuadernito de albures. ¿Sale?
tóxico, tóxica, alguien que te tiene conductas dañinas. Oye, estudiar español mexicano es muy difícil, ¿no? Sí. Porque hay muchas cosas que ni siquiera yo me sé. Le vas a sacar copia a tu cuaderno y me voy a poner a estudiar. Ahí llegan los tacos de pastor. ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¿Está rico? Yo no había probado los del pastor hasta la última vez que vine. Están ricos. Extraño a México. Espero puedas regresar muy pronto. Sí. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, estamos solicitando más pues, albures y palabras, ¿verdad? Para que puedas expandir tu diccionario de albures y me enseñes porque yo tampoco sé, sigo sin entender lo del recibo. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.